Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos al capítulo 37 de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un honor darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Continuamos estudiando las parábolas, verdades bíblicas que nos motivan a tener cambios en nuestra vida. Dubái, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios y encantado de estar aquí, pues dispuestos al texto bíblico. Completamente de acuerdo, Dios nos regala esta oportunidad y estamos muy agradecidos con Él y también con todos los que nos escuchan. Hoy vamos a conversar de un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 11, entre el versículo 1 y el versículo 13. Entonces creo que estamos listos para escuchar la lectura de este pasaje. Dwight, coméntenos por favor en qué versión vamos a leer hoy y adelante. Vamos a leerlo en la Biblia textual, que se encuentra disponible en línea. Así que invitamos a nuestros oyentes a leer este pasaje en la Biblia textual. Estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos metas en prueba. También les dijo: ¿Quién de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo que poner delante de él? Y aquel, respondiendo desde adentro, diga: No me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuantos necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Y a cuál de vosotros como padres, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura del día de hoy. Un pasaje muy rico, muy interesante que tiene muchos elementos para analizar. Y bueno, entremos entonces en materia. Jesús está orando y el tema central de todo el pasaje es precisamente ese, la oración. Jesús está allí orando y dice que vino uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Así que hay un marco educativo, un marco pedagógico aquí, una solicitud de enseñanza, y también hay una comparación, ¿no?, que llama la atención. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Hay que hacer la referencia entonces a Juan el Bautista, quien desarrolló su ministerio un tiempo antes al ministerio de Jesús, quien también tuvo unos discípulos y quien también desarrolló toda una tarea de enseñanza. Así que hay una solicitud. Entonces está lo que sigue aquí en adelante, entre el versículo 12 al versículo 13, es precisamente una lección acerca de cómo orar. Primero vamos a encontrar entonces un ejemplo de oración, que no es para repetirla, sino para seguir una estructura. Ya ahorita hablaremos de eso. Luego hay una parábola, hay una verdad una verdad que Jesús menciona. Luego hay otro uso del lenguaje metafórico y luego hay un cierre, un resumen. ¿De acuerdo? Entonces, Dwight, si le parece, comencemos hablando de esa primera parte de la oración. Cuando oréis, decid.
Entonces, le doy la palabra. Creo que usted tiene también un elemento allí textual para compartirnos. Adelante. Sí, ocurre que en primer lugar, pues comparto la preocupación de estos discípulos. Una de las cosas que uno quiere hacer bien cuando está en cierta disciplina, la que sea, el atletismo, el estudiar. Creo que al estudiante le preocupa el cómo estudiar, cuáles son cómo adecuar su lugar de estudio, la iluminación, eh, el permitir que no haya ciertas distracciones, etcétera. Si es el atleta, entonces quiere también tener una rutina para ejercer su disciplina de la mejor manera posible, de la manera óptima. Entonces comparto con estos discípulos esa inquietud de, oye, Señor, esto es una cosa del día a día, tú lo estás haciendo seguramente estupendamente, ¿sí? Lo haces bien y pues vimos que aquí nuestros competidores han sido instruidos de cómo orar y nosotros estamos como en desventaja. Así que pues Jesús no escatima tampoco la oportunidad y empieza a compartirles cuál es esa estructura como usted señala. Esa estructura también en lo que usted me invita a comentar acerca de lo textual es que hay una diferencia importante con esta oración y la de Mateo. En Mateo hay 7 peticiones, mientras que en esta versión de este modelo de oración solo hay 5 peticiones. Y además de esto, ocurre que la manera de dirigirse a Dios es con un Padre, santificado sea tu nombre, distinto de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa ubicación, en este caso de Lucas, nos da otro enfoque, un enfoque más cercano de Dios. Dios no está por allá lejos, en lo alto, en los cielos. No. Y hay varias oraciones de Jesús registradas en el libro de Lucas. Por ejemplo, podemos encontrar la de Lucas 22:42 o Lucas 23 del 34 al 46, en donde Jesús se refiere en las oraciones a Dios con esta misma fórmula. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, santificado sea tu nombre. Muy cercano, no lo ubica a Dios lejos, por allá en los cielos. No, ese es el apunte textual que usted me estaba invitando a comentarlo con nuestros oyentes y con nosotros. Hay importante mencionar que ese elemento textual, o llegamos a ese elemento textual a partir de la lectura de distintas versiones y de anotaciones de los traductores al texto. En versiones más recientes ya solamente aparece Padre, que precisamente es una indicación a una cercanía muy bonita que va a estar presente a lo largo de este pasaje, ¿no? También hay una diferencia, usted lo mencionaba, con la oración de Mateo, en el número de las peticiones. Y si bien es cierto, Jesús enseñó a orar, no con una fórmula para repetir, también nos habla, creo yo, que habla de cercanía, habla de que es comunicación, ¿no? Yo siempre cuando pienso en la oración pienso en comunicar, en hablar. En ese momento estamos hablando los dos y no nos sentamos con una estructura a decir yo puedo hablar 3 y usted puede hablar 4, ¿no? Sino que estamos hablando. Creo que tenemos que tener con Dios esa cercanía y esa amistad para hablar de manera directa. No sé usted qué opina de ello y puede continuar entonces tú ahí con el comentario de esas 5 peticiones. Adelante. Sí, estoy de acuerdo en que el detalle de la cercanía con implicaciones no solamente respecto de Dios, sino que también es una oportunidad para revisarse en comparación con el prójimo, ¿sí? Porque respecto de Dios estaba siempre ese requisito. Dice, ¿tienes algo contra tu hermano? Sabes que resuélvelo primero con él y luego vienes y oras.
Entonces aquí también eso está puesto de relieve, ¿sí? Claro está que es que son muchas cosas para pensar, para digerir. El solo hecho de llamarle Padre me ubica respecto de Él. Si Él es Padre, yo soy hijo. Yo soy hijo. Y eso es una realidad, más allá de lo biológico, es una realidad del espíritu. El santificarle, entonces el santificarle también es un asunto profundo para masticarlo. Yo creo que esa es la oportunidad, que en la oración no era una oración, era una oración de disciplina, de constancia, de horas. Entonces esa disciplina que uno hace del atleta, en donde se ocupa de esa santificación de su nombre, donde hay dos elementos: el santificarle, por un lado, saber qué es eso, tenerle en especial lugar, en especial honra, y ubicar su nombre. ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? Eso es importante definirlo, porque Padre, santificado sea tu nombre. Entonces hay que aclararse sobre cuál es su reino, y eso hay que pensarlo y hay que ejercerlo en esa oración que hagamos del día a día. Igualmente con cada una de las otras peticiones: venga a tu reino. Pues, Estoy pensando en que podría ser una idea para futuras series de lecciones hablar precisamente de las oraciones, ¿no? Porque si queremos y compartimos con los discípulos esa intención de aprender a orar y aprender a comunicarnos, creo que las oraciones que están en la Biblia nos pueden servir como elementos de ilustración, elementos pedagógicos para aprender a hablar con Dios. Y son todos esos elementos que están allí, que a veces los repetimos, pero que, hombre, lo hacemos sin ponernos a pensar precisamente en todos esos elementos que usted nos menciona, que son muy importantes. sí, totalmente de acuerdo. Es que cada cosa es un mundo, cada cosa es un mundo. El ejercicio del perdón, que es el motor del universo, algo tan interesante como la salvación, surgió a partir del fallo. El fallo de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, fallaron, gracias a Dios, porque si no hubiera habido esa falla que perdonar, no hubiera habido esta salvación tan enorme, tan inmensa. Entonces, damos gracias a Dios por esas fallas, por esos errores, porque han permitido que se haya manifestado este tamaño de salvación que Dios ha provisto. Entonces, este ejercicio del perdón, pues es el ejercicio de los siglos, y nunca lo podremos dejar, y esa es la disciplina cristiana que abrazamos continuamente y que nos relaciona no solo con Dios, sino con todo el mundo. Después de la oración, Jesús introduce el elemento parabólico, que lo hace de una manera muy particular y llamativa, porque lo hace a partir de una pregunta. Entonces, no sé, Duay, si podamos, después de lo que usted nos ha ilustrado sobre la oración, hablar de la parábola como tal, y charlamos de elementos que tienen que ver precisamente con el sentido de la oración que Jesús enseña. De acuerdo. Hay un elemento cultural respecto del cómo dormían, que se encuentra en el libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas de Fred White, en donde se muestra la imagen de una familia en la que pues todos duermen en una casa de una única habitación, todos durmiendo en una alfombra que se dispone allí en esa única habitación. El padre está en un extremo de la alfombra, los hijos durmiendo allí a un lado en la parte interna, y en el otro extremo de la alfombra está la madre. Entonces, cuando alguien venía y llamaba importunando, decía: oye, que me ha llegado un amigo y no tengo panes, por favor, préstame. Entonces el padre tenía que levantarse, y hubiera tenido que levantarse y pues atravesar toda la habitación, siendo que los hijos están allí
de por medio, entonces no puedo levantarme a darte, porque es que estoy con mis niños en la cama, o sea, todos allí en el mismo lugar, y entonces es incomodísimo levantarse a atender a alguien que esté en esta faena. Por eso esa es la imagen de los usos y costumbres de aquellas tierras que nos presenta este autor. Me parece muy interesante porque nos da luces para entender precisamente la figura que Jesús utiliza. Jesús, hablando de la oración, les hace una pregunta a sus discípulos. Entonces Jesús les dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va de la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Entonces ya arranca la imaginación a hacer el montaje de la historia. Es un amigo que va al otro amigo a medianoche a pedirle 3 panes. Y la razón, entonces Jesús les dice: mire, es que el amigo vaya a molestar y le dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada que ponerle delante, o no tengo que darle como tal. Hasta ahí yo quisiera hacer una pausa, porque precisamente en el contexto bíblico esto era poco probable. Lo normal era que todos tuvieran en casa algo para recibir a una visita. Eso es lo que se esperaba del momento. Así que aquí arranca un elemento muy llamativo, y es que este hombre que recibe a un amigo no tiene nada que darle. Y su falta es lo que lo mueve, su falta de pan en este caso, es lo que lo mueve a ir a medianoche a la casa de otro amigo a importunar, como se ha conocido aquí este pasaje. Y el otro amigo, entonces Jesús sigue con la historia y le dice, y el otro le responde desde adentro: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Pues Jesús está preguntando. A mí me parece importante esa forma narrativa y textual, y es la pregunta: ¿quién de vosotros, o sea, que le pase esto, le responde que no? Dwight, usted, de acuerdo a cómo ve el pasaje, ¿qué cree que respondieron los discípulos? Pues sí, que estaban de acuerdo en que de una manera u otra iba a haber respuesta a la solicitud del que había venido por los 3 panes. Coincidimos en eso. Entonces, precisamente Jesús hace la pregunta: ¿quién de vosotros? Yo creo que la respuesta es no. Pues así sea inoportuno y así sea, ¿cómo decirlo? Es que la palabra es desvergonzado. Es una palabra que se traduce allí por inoportuno, en realidad es desvergonzado, sinvergüenza. Así sea un sinvergüenza, yo me levanto y le doy los panes. Y no porque sea mi amigo, dice Jesús, sino que se los doy porque, bueno, está importunando y va a terminar despertando a toda la familia, y pues bueno, también es mi amigo y yo tengo que ir y darle los panes para que atienda a su invitado, ¿no? Entonces, yo creo en mi lectura que los discípulos dirían: no, ninguno. O sea, lo normal es que primero que uno tenga pan, y lo segundo que uno no sea inoportuno. No obstante, si algún amigo mío es inoportuno, pues hombre, para que deje de importunar, yo voy y le ayudo. No sé usted cómo lo vea. Estoy de acuerdo, de una u otra manera sí o sí va a haber respuesta, y además aquí si hubiera alguna duda, pues el versículo 9 lo despeja cualquier duda, y dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Entonces, así me molesten, o sean mis amigos, o lo que sea, les voy a responder. Qué bueno entonces que Jesús, después de haber enseñado eso, haber enseñado los elementos de la oración, le ratifica que va a haber respuesta. Y la parábola aquí, digamos que en esa curva desciende, esa curva de la que siempre hemos hablado, desciende, y Jesús cierra esta parte diciendo con claridad: pedid, que es un imperativo, y se os dará. Y luego viene otro imperativo: buscad y hallaréis. Y luego otro: llamad y se os abrirá. Entonces,
Yo cuando lo leía este pasaje, yo ponía mis pies en los zapatos de este inoportuno o de este desvergonzado que no tenía pan, que iba a molestar a medianoche, pero que era atendido, ¿no? Y creo que, no sé si me estoy adelantando un poco, pero cuando oramos tenemos que saber que no es porque tengamos todo en orden, sino al contrario, porque Él es muy bueno, y ahorita vamos a hablar de la bondad, y Él me responde. Siempre hay respuesta a mi oración, y qué bueno hablar con Dios sabiendo eso. Me parece muy buen apunte, que no es porque nosotros tengamos algún mérito, sí, porque más bien pareciera lo contrario, que somos un poquito fastidiosos, inoportunos. Bueno, no sé si es que a veces somos incordiosos, por favor. Correcto, o sea, no es por nosotros, pues. O sea, No, la respuesta no es porque seamos muy buenos peticionarios. Y a veces entonces me parece que sacamos este verso 9 y lo ponemos a un lado, solito. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y uno lo puede leer fuera del contexto, entonces uno dice, no, es que eso está en mí. O sea, eso está en que yo pida, eso está en que yo busque, eso está en que yo vaya y llame. Yo creo que el pasaje dice, vas a recibir, vas a hallar y se te va a abrir, porque el que está al otro lado es muy bueno, no por ti, porque tú eres un inoportuno, ¿no? Qué bueno ir a hablar con Dios teniendo en cuenta que la respuesta es por Él, no por mí. Si fuera por mí, hombre, no habría respuesta. O sea, es que ¿qué tenemos nosotros para ir a pedir? ¿O con qué cara vamos a ir a pedir algo cuando sabemos que Él es el que lo da todo? Entonces creo que esa orientación de la oración es importante tenerla clara, y me parece que es el mensaje que Jesús da y que luego va a hablar y nos va a poner entonces en el lugar de hijos. Pero bueno, está el versículo 10, Dwight. Hay una razón: todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Y yo voy a atreverme aquí a poner un argumento. Porque es bueno el que da, porque es bueno el que entrega, porque es bueno el que abre. ¿Cómo le parece? Bien, aunque también porque ha llenado el formato, de alguna manera, porque sí que se ha podido identificar, el formato era el que estaba arriba: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, digamos que podremos disminuir nuestro nivel de inoportunidad, nuestro nivel de sinvergüenzura, si nos acogemos al formatico que tenemos, en el sentido de que pues nos ubicamos en una relación adecuada con Él, que Él es nuestro papá, que le santificamos, que deseamos su reino, y entonces llenando ese formato creo que disminuimos nuestro nivel de inoportunidad que tenemos de manera natural. Me parece interesante analizar cuántas veces en el pasaje aparece la palabra Padre, porque eso nos puede dar una idea de cómo se entiende la oración en el contexto de la comunicación. Jesús dice Padre, ¿cierto? Entonces, ahí va una vez. Ahí va una vez. Luego, más adelante, en el versículo 11, va a haber un elemento también igual, que Padre de vosotros, ¿cierto? Y luego en el versículo 13, cuánto más vuestro Padre. Entonces creo que... Y falta una, cuando el hombre que está durmiendo plácidamente en la casa de una única alcoba, en donde está a un extremo, sus hijos en el medio, la esposa en el otro, y que tiene que levantarse, ese es el otro padre. Bueno, dése cuenta que hay un elemento allí que es constante y que ubica la comunicación en esa relación directa entre padre e hijo, que eso es una cosa hermosísima. O sea, imagínense que uno de sus hijos o una de mis hijas tengan que ir a hablar conmigo con pesar, con dolor, con vergüenza,
o confiados en sus posibilidades. No, al contrario, ellas vienen a mí y piden lo que me piden, confiadas en que yo puedo dárselo, o que yo tengo la posibilidad, o que yo conozco el momento en que les puedo dar lo que es bueno para ellas. Y si no es bueno, también un no es una respuesta, ¿cierto? Y creo que es en ese contexto de una relación filial en que se da el tema de la oración. Entonces eso me parece muy bonito de este pasaje. De acuerdo. Y ahora pues la parábola que sigue pues nos ubica con el asunto de que se pide un alimento, ¿sí? Si el hijo pide pescado, si el padre no le va a dar una serpiente. Si el hijo pide un huevo, no le va a dar un escorpión. A mí me parece que es obvio, ¿no? O sea, Jesús da una obviedad, pero esa obviedad le sirve para enseñar algo muy bonito. Y es que es obvio que Dios nos da lo que necesitamos. O sea, la respuesta, lo que usted mencionaba antes, siempre hay respuesta. O sea, es una garantía de la comunicación. Él siempre responde. Yo quiero insistir en eso, en este pasaje. Él siempre responde. Buscad y hallaréis, dice Jesús. O sea, hay respuesta. Llamad y se os abrirá. Hay respuesta. Y ese elemento es fundamental. Qué bueno que cuando oremos tengamos eso claro. Va a haber respuesta. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le da una piedra, le pide un pan, le da una piedra? Es obvio, ¿no? Ninguno. O si le pide un pescado, ¿usted le da una serpiente? No. Yo no lo haría. Y si le pide un huevo, ¿usted le va a dar un escorpión? No, tampoco. Y aquí hay una verdad maravillosa. Si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, y viene una pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, si arriba la respuesta es, yo no haría eso, la respuesta al final es, Él siempre me lo daría. Creo que usted ha mencionado la parte central del pasaje, ¿sí? Porque garantizada la respuesta, porque ¿qué fue lo que pidió? El Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es un resumen muy curioso, sorprendente, diría yo también, de lo que fue las 5 peticiones que planteó al principio. En el principio había dicho, Padre, santificado sea tu nombre. Esa relación filial solamente la garantiza el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que en nosotros puede referirse a Él como papito mío. Más adelante el apóstol Pablo lo escribe de esa manera. Dice, el Espíritu de adopción clama por nosotros, Abba Padre, que es una palabra aramea que significa papito mío. Entonces el espíritu que Él nos da nos ubica en esa relación filial de un modo natural y nos permite santificarle y nos permite estar en su reino, porque el Espíritu Santo es eso, las arras de ese reino, la heredad garantizada del reino, el pan nuestro de cada día, también, porque más que la comida y la bebida natural, cualquiera lee el Padre Nuestro y se está pensando en las patatas, en la yuca, el plátano, no sé, todo lo que sea comida natural, pero ocurre que si está ubicado en el reino de Dios, pues está hablando quizá de eso, sí, pero más que de ello, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino esto que sacia más, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me parece muy interesante que el centro de atención de este pasaje precisamente esté en el resumen ejecutivo, ¿no? Como usted lo ha llamado. Y es que yo no puedo tener una comunicación directa con Dios sin entender que Él es mi Padre, sin entender que yo soy su Hijo. Esa relación filial de la que hemos mencionado me garantiza que siempre tendré una respuesta. Eso es un elemento importante. Pero además de eso, ¿cómo logro yo esa relación filial con Dios? Precisamente porque Él me ha dado su Espíritu.
O sea, es su espíritu el que me permite a mí llamarlo Padre. Es su espíritu el que me permite a mí confiar plenamente en Él. Es su espíritu el que me permite a mí ir a Él a pedirle el alimento del día. Es su espíritu el que me permite santificarle. O sea, sin el Espíritu Santo en mi vida, sin el Espíritu Santo en mi vida, pues hombre, yo no voy a tener una comunicación directa y constante con Dios. De acuerdo, y no podríamos ni perdonar ni ser perdonados porque sin el Espíritu de Dios en la vida, pues lo que hay es más bien discordia y toda la angustia y la zozobra que está de nosotros como de manera más natural, pero el Espíritu es todo lo contrario, esa relación de comunión con nuestro Dios y con nuestros semejantes, el perdón que tenemos de Él y el perdón que irradiamos a todos los demás. Y si eso fuera poco, el cómo sobrellevar cuando estamos metidos en alguna prueba, en alguna circunstancia que nos reta pues, a mostrar de qué estamos hechos, cuál es nuestra verdadera naturaleza. No nos metas en prueba, entonces es cómo responder a los retos. Yo creo que no hay una experiencia más hermosa, Dwight, que precisamente sentir a Dios en el corazón, que Dios llene por completo nuestra vida. Y es esa garantía de que Él está en nuestra vida lo que nos permite hablar directamente con Él, lo que nos permite confiar plenamente en Él. Y yo doy gracias a Dios por este pasaje que hemos leído hoy, del cual podemos tomar muchas lecciones y también nos invita a tomar lecciones para nuestra vida. Lecciones importantes, que Él quiere tener comunicación directa con nosotros, que Él quiere establecer una relación filial maravillosa, que Él quiere ser nuestro Padre y que nos está ubicando en un rol de hijos y que, hombre, si nosotros siendo malos damos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre. O sea, es una relación maravillosa en su bondad particularmente. Ahora bien, esa relación se da basada en que Él llena nuestra vida por completo, en su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que me permite a mí hablarle a Él como Padre. Es su Espíritu Santo el que me permite a mí santificarle. Es su Espíritu Santo el que me permite a mí depender de Él. Es su Espíritu Santo en mí el que me permite perdonar. Es su Espíritu Santo en mí el que me permite estar seguro de que obtendré respuesta a mi oración. Entonces yo quisiera dejar mencionado estas lecciones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esta verdad? Acercarnos a Él como hijos, en todo el sentido de la palabra, como hijos. Como hijos que sabemos que no es por nosotros que Él responde, sino que es por su bondad. Que, siendo sinceros, muchas veces somos un tanto desvergonzados, que no hacemos lo que tenemos que hacer y aún así Él responde nuestra oración. Yo quiero dar gracias a Dios porque este pasaje me motiva y sustenta mi fe, me ayuda a confiar plenamente en Él y me ayuda a verlo como un Padre bueno que ha establecido una relación conmigo sin que yo lo merezca, solo por su gracia y con una relación filial maravillosa por su Espíritu Santo. Entonces yo quisiera dejar esas ideas como elección y lección en esta ocasión, pero quiero darle la palabra a Dubái. No sé usted si quiera decir algo más, alguna mención sobre este pasaje. Pues si yo fuera un discípulo, que lo soy además, que haya formulado esa pregunta, oye Señor, enséñame a orar, que estoy un poquito corto, no sé cómo hacerlo, pues creo que aquí me voy con un sabor de boca muy bueno, porque siento que sí me han respondido correctamente, sé cómo hacer para que lo que ore, esa comunicación,
pues sea fructífera, tenga sentido y sobre todo tenga respuesta. Y aquí tengo la garantía de que si puedo ubicarme en este plano donde puedo estar cumpliendo estas 5 cosas de la estructura, la ubicación de tenerle a él como mi padre, el poderle reconocer como mi rey, el poder saber su nombre, el poder estar satisfecho con lo que él ha hecho por mí en este pan del cielo que me ha dado, pues es que encuentro una realización mucho más profunda que este cortito que nosotros usualmente tenemos, el de solamente nos gusta mirar ese pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, como que una cosa para pedir deseos locos. No es para pedir deseos locos, es para estar en esta realización de la vida, el cumplimiento de todos los deleites espirituales y los sueños de comunión íntima con Dios y con nuestro prójimo que están implícitos en este paraíso, en esta manera de vivir tan bonita. Dua, yo le quiero contar algo aquí entre nos. Hay muchas cosas que mis hijas me piden, pero que yo no se las puedo dar. Creo que a usted le sucede lo mismo. No obstante, siempre doy respuesta a su comunicación. Papá, quiero tal cosa. No, hija, eso no se puede en este momento. No, hija, por esto, esto y esto. O a veces simplemente hay un no. ¿Sabe que a veces nos enseñamos mucho usted ahorita decía, a pedir cosas locas y a querer que Dios nos responda siempre en lo que nosotros queremos que nos responda y como nosotros queremos que nos responda? Aquí el pasaje lo que nos garantiza es respuesta de Dios. Respuesta de Dios. El pasaje no nos está diciendo que Él nos va a dar todo tal cual como nosotros lo pidamos en el momento que nosotros lo pidamos, simplemente porque lo pedimos. Hombre, Dios no es una lámpara para frotarla para que nos cumpla deseos. Al contrario, es un Padre bueno que sabe muy bien qué necesitamos y que siempre responde nuestras oraciones. Dubái ha sido un tiempo maravilloso, la hemos pasado muy bien. Yo he disfrutado mucho esta conversación y espero que nuestros oyentes también lo hagan. Y bueno, el tiempo se nos va volando, así que comentemos el próximo episodio sobre qué pasaje vamos a conversar, Dubái. El próximo episodio vamos a estar leyendo el capítulo 12 de Lucas, desde el versículo 13 hasta el versículo 34, e invitamos a nuestros oyentes a hacer la lectura de antemano. Así es. Entonces esta es una invitación para estudiar la Biblia, para meditar en ella y para reunirnos luego a conversar sobre la palabra de Dios, que siempre es un regalo maravilloso. Dubái, muchas gracias por este episodio. Agradecemos a Dios infinitamente por este regalo que nos da y yo me voy muy contento y confiado en que Dios siempre responde a mi oración. Él siempre está ahí para darme una respuesta, porque soy su hijo y Él me ama. Qué bonito. Nos despedimos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y les enviamos un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones para todos.